muchos debates, conversaciones que se están dando en Chile y en el mundo tienen que ver también con nuestros jóvenes. Y lo queremos decir así porque este viernes decidimos cambiar un poquitito la mirada y poner acento en un debate que se abrió a propósito de la serie Netflix Adolescencia, que ha llevado a que muchos psicólogos, psiquiatras empiecen a tratar de leer de lo que estamos hablando. Hablamos de esta historia de un joven, ¿no es cierto?, que parecía ser parte de una familia perfecta, pero que es acusado del crimen de una compañera. Y esto empieza a tener toda una secuencia que para muchos es muy angustiosa porque abre muchas preguntas respecto de cómo padres, madres, cuidadores que estamos cerca de adolescentes, tenemos que estar atentos de su cuidado y de ver qué es lo que está detrás. Las redes sociales son muy impactantes. Por eso esta mañana, Gerardo, queremos tener una entrevista que apunte justamente a eso, a aquello que no vemos y que es sumamente importante visibilizar. Saludamos a Felipe Lecalenier, psicólogo experto en infancia y adolescencia. Felipe, muchas gracias por permitirnos esta conversación. Muy buenos días, Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Hola, gracias por invitarme. Encantado. Qué bueno volver a verlo, don Felipe Lecalenier, que ya lo había entrevistado anteriormente. A ver, Felipe, no sé si has visto la serie Adolescencia, pero de ahí se desligan muchas preguntas. Una persona como usted ha estado muy ligada a mirar la infancia, a mirar la adolescencia, incluso usted a hablar también, ¿no es cierto?, de los sistemas comunitarios, de las familias, pero puesto ahí, ¿qué es lo que a su juicio habría que subrayar de lo que esa serie nos dice en términos del contenido, digamos, más allá de cómo se ha filmado? También se hace mucho punto sobre eso, pero respecto de lo que nos dice? Sí, yo le doy una mirada un poco diferente a este tema de la serie porque a mí me llama la atención de que tengamos que ver una serie de Netflix de un adolescente de Inglaterra para que nos empecemos a preguntar y hagamos todo un debate conversacional y reflexivo sobre la adolescencia, cuando la adolescencia, tenemos una adolescencia chilena y no nos preocupamos mucho de nuestra adolescencia. Entonces, me llama la atención que tiene que haber este impacto mediático para que hablemos de algo que ha existido siempre y de lo que es tremendamente preocupante, que son nuestros adolescentes. Entonces, ¿Qué es lo preocupante, Felipe Lecalenier, hoy día para los adolescentes de Chile? Mira, los adolescentes en Chile están completamente invisibilizados, ¿ya? Hay un concepto que a mí me gusta mucho. Yo escribí el año pasado un libro súper extenso dedicado a la adolescencia, y hay un concepto que me gusta mucho que se llama efebefobia. Efebefobia significa fobia a los adolescentes, ¿ya? Ahora, no es que nosotros le tengamos fobia literal a los adolescentes, pero los adolescentes nos complican. No queremos meternos en sus vidas, no queremos comprender cómo es la microcultura de la adolescencia, y hay varias razones de eso que lo podemos conversar, pero la verdad es que insisto en que tiene que haber una presión externa, súper mediática, para que empecemos a hablar de algo que es preocupante. Los adolescentes, la tasa de problemas de salud mental es impresionante cómo ha aumentado durante los últimos 10 años. Bueno, está todo el tema de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales no son la causa, son la consecuencia. Pero el punto es que vivimos en una sociedad donde nos complica meternos en el mundo de la adolescencia. ¿Cuál es el rol de los padres? Digo, el rol del padre ideal, si le pudiera llamar así, es decir, lo que debemos hacer con el padre fallido actual. Lo uno con un comentario que hace un experto británico, que él decía que bueno que aparece la serie para que nos ponga el tema en la mesa y de una vez por todas lo tratemos. Y él dice, porque acostumbramos nosotros que somos buenos padres, cuando lo mandamos al colegio y le preguntamos si comió, se hizo la tarea y que no apague la luz muy tarde. Hasta ahí sentimos que ya el rol está, pero no de ahí para allá no sabemos, y como dice, son aguas oscuras, parece que no nos queremos meter. Entonces, ¿dónde debemos cambiar como papá? Mira, hay estudios que analizan cuánto tiempo nosotros pasamos con nuestros hijos desde el nacimiento hasta la adolescencia. Y en la medida en que un hijo crece, nosotros vamos pasando menos tiempo con nuestros hijos, ¿ya? No porque nuestros hijos necesiten menos tiempo, es porque a nosotros cada vez que un niño va creciendo nos va complicando más estar con ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque yo estudié la adolescencia desde el inicio de la historia. Desde el inicio de la historia a los adultos nos ha complicado a los adolescentes. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un patrón cultural de crianza basada en la disciplina, los límites, y los adolescentes no nos siguen nuestras disciplinas, ¿me entiendes? Entonces nos complica estar con ellos porque por un lado ya no nos siguen nuestra pauta de disciplina, y por el otro lado porque la realidad es que los adultos somos cada vez más parecidos a la adolescencia. Entonces, tomando tu pregunta, yendo a lo concreto,
uno tiene que comprender y meterse en el mundo de la adolescencia. Y como dices tú, dice este experto, es más que preguntarle cómo te fue en el colegio, cómo van las notas, es entender esta microcultura de la adolescencia que no es tan diferente a la de los adultos. Mm. Es un mundo en donde la imagen importa, la identidad importa, es un mundo en donde lo sexual, lo romántico es fundamental. Es decir, no es un mundo tan diferente a las preocupaciones que tú, yo, todos tenemos, pero la gran pregunta que yo les pido a los adultos es ¿por qué nos complica tanto meternos de Mm. manera más profunda en el mundo Sí. adolescente? Felipe Lecanelier, psicólogo experto en infancia y adolescencia, la serie denota algo que tú dices bien, que es como el miedo a meternos en el mundo adolescente, pero aquí lo que empieza a pasar y también es, uno, redes sociales que de alguna manera succionan a estos jóvenes y también lo hacen, pareciera ser más inalcanzable para los padres o su entorno. ¿Por qué? Porque ellos entran en otra burbuja mental, en otras conversaciones. Y también las redes sociales restringen el espacio de sociabilidad que empiezan a tener estos jóvenes. Entonces mi pregunta es finalmente cómo se puede entrar a ese mundo adolescente y estar atento. Y lo otro tiene que ver con la violencia, que me imagino que es un factor nuevo que está entrando también en la esfera de la adolescencia. Pero mira, vamos a la serie, hay una escena en donde está este detective que va al colegio y se mete en una pieza con su hijo, y el hijo en 5 minutos le explica todo el tema de los incel, ¿me entiendes? Porque le pregunta. Es decir, nosotros no les preguntamos a nuestros adolescentes Mm. sobre temas que son más profundos de cuál es el mundo de la adolescencia, qué es lo que es un incel, qué es lo que te preocupa. Por ejemplo, una pregunta que se ha encontrado muy importante es ¿para qué te metes a las redes sociales? Preguntarle a tus hijos, ¿para qué te metes? ¿Cuál es la función que las redes sociales juegan en tu vida? ¿Es importante? ¿Tienes interacciones con personas desconocidas en las redes sociales? ¿Interactúas con adultos que quizás no son adultos? Entonces, hay un tema de que, insisto, en esto de la FB-fobia, de que nosotros tenemos un nivel de conversación con nuestros adolescentes súper superficial. Cosas domésticas, ¿me entiendes? Cosas conductuales, pero pregúntenle a los adolescentes. Les aseguro que la gran mayoría les va a contar toda la microcultura adolescente en las redes sociales. ¿Me entiendes? Creo que es un gran tema. Y en relación a la violencia, eso tiene que ver para nosotros con que los adolescentes están sufriendo mucho y el sufrimiento se expresa de diferentes maneras. La agresión es una, ¿ya? Ajá. Ahora, cuidado, porque acá hay un patrón de culpar a los adolescentes de cosas que resulta que los adultos también lo tenemos. Los adultos también estamos cada vez más agresivos durante los últimos 10, 15 años. Entonces, creo que la conversación ahí es fundamental, Ujú. pero vuelvo a insistir en este chip del adulto que tiene que identificar y comprender que, ok, le cuesta Ah. a su hijo adolescente, pero hay que superar esa barrera y tratar de ir un poquito más allá y conocer qué es ser un adolescente en el mundo de hoy, que es diferente a como nosotros fuimos adolescentes. Usted escucha a Felipe Lecanelier, psicólogo experto en infancia y adolescencia. Felipe, con respecto a la utilización de las redes, porque, claro, para nosotros no son ajenas, y como volviendo a esa escena que usted menciona, nosotros podemos revisar el Instagram, pero no sabemos interpretar el Instagram, como en esa escena de esta serie al menos le explica a este muchacho en 5 minutos qué significa cada color, etcétera, etcétera. ¿Ellos por qué van a esa red? Porque uno podría mantenerlo alejado de la red, digámoslo así. Australia, por ejemplo, prohíbe uso de redes de los 16 años hacia abajo, por esa inmadurez que ellos que sienten allí que tienen. Pero ellos algo van a buscar a esa red, pese a que es extremadamente tóxica al parecer. ¿Cómo se entiende eso? Tengo que estar en esa piscina, es sucia, pero tengo que estar ahí porque están todos ahí. En la adolescencia, la búsqueda de un sentido, de lo que yo llamo estatus, es decir, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, oye, dentro de tu grupo de trabajo, ¿quién eres tú? ¿El simpático, el exitoso, el rechazado? Bueno, eso todo lo tenemos en el mundo de los adultos. Para los adolescentes eso es fundamental. ¿Quién soy yo en mi grupo social? ¿En qué escala estoy dentro de mi popularidad? Y las redes sociales abren un mundo súper peligroso porque se busca popularidad a veces de manera facilista y a veces de manera adictiva y obsesionada. ¿Me entiendes? Entonces hay que entender un poco el rol que juegan las redes sociales los adolescentes. Pero ahí te quiero decir algo. Se acaba de publicar el año pasado, creo, un estudio de revisión de 200 colegios que prohibieron celulares y no encontraron
ciertos efectos positivos, pero no encontraron tantos efectos positivos como lo que se esperaba. ¿Me entiendes? La gran conclusión de estos estudios es que no basta con prohibir celulares, tienes que generar un contexto educativo Obvio. diferente. Pero ayuda, entonces Ayuda. sirve. Lo que muestran estos estudios es que Ya. ayuda, pero ayuda menos de lo que el sentido común cree que ayuda. Ujú. Felipe Lacanini quiere volver a la violencia, no solo por lo de las series, no solo porque es un ingrediente, no, como tú bien dices, no solo de una nueva generación, de todas las sociedades hoy día, pero cuando estamos viendo distintos colegios de golpe, vimos esta semana en el norte, Horrible, ¿no es cierto?, una horrible. situación de un joven que acuchilló a otro, ¿no? Creo que fue. Sí, Sí. uno en Talcahuano, donde lo acuchilla queda en condición grave. O sea, tenemos una situación de violencia y yo no sé si eso, Gatilla, ¿hay alguna emoción hoy día en los adolescentes en nuestro país que tengamos que ponerle atención? ¿Eso se llama rabia mal conducida? ¿Eso se llama frustración? Eso sí, ¿dónde lo ubicamos eso? Para nosotros eso es el resultado de adolescentes que lo están pasando muy mal, producto de que vienen de entornos familiares que pueden ser altamente traumáticos y también vienen de entornos educativos que no los respetan. Porque la lógica histórica es siempre culpar a la infancia y la adolescencia de las incapacidades y deshumanizaciones de la sociedad. Y si tú analizas, y esto yo lo hago en mi libro, les dedico Ajá. 130 páginas dedicadas a la educación, nosotros no tenemos una educación que sea respetuosa de los estados emocionales, del bienestar y de la diversidad de los adolescentes. Es decir, tenemos un sistema que es como una olla a presión, que ya se destapó hace varios años, en donde para los adolescentes ir al colegio es una olla a presión, es estar 30 y tantas horas encerrados en un cuadrado con otros 30 y tantos alumnos aprendiendo cosas que no Pero, les interesan. Felipe, pero O sea, ahí... hay un sistema educativo que está mm, colapsado, que hace agua a través de estas reacciones extremas de los adolescentes. quizás voy a ser impopular, pero yo creo que acá también hay una bifurcación como pensando en padres y madres. Uno es cuánta disciplina pongo, porque también es cierto, con todo respeto, que de pronto le hemos dado demasiados derechos, demasiadas atribuciones. Los niños hoy día están tomando decisiones hasta de lo que se come en la casa. Entonces, niños, niñas, porque también pasa que los padres estamos cansados, estamos todo el día afuera, entonces Claro. llegar a poner límites, a transmitir valores, a poner, bueno, las fronteras, que no pasa solo qué es lo que puedes hacer o no, sino enseñar qué cosas en nuestra convivencia social se permiten o no se permiten. Esa transmisión. Entonces, de pronto siento que si todos solo miramos los derechos de los niños, de los jóvenes, estamos dejando de hacer algo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la educación que también desde la sociedad civil tenemos que entregar, no solo desde la escuela. Ya, ahí yo te voy a poner otra cosa polémica. Lo Ya. que se ha encontrado es que cuando un adolescente está contigo, él no escucha tus valores, ¿me entiendes? Él o ella no escucha tus límites ni tu disciplina. Lo que ese adolescente hace es ver la coherencia de lo que tú haces. Es decir, si tú le dices a tu hijo que estudie, pero a ti no te ve estudiando, es difícil que estudie. Si tu hijo o tu hija te ve a ti poniéndole límites y diciéndole que se calme, pero tú no te calmas o tú te descontrolas, ¿me entiendes? Esa es la genialidad que tiene la crianza, y especialmente la crianza de los adolescentes. Los adolescentes a partir de los 12, 13 años se empiezan a dar cuenta que hay algo muy sospechoso de los adultos. Y es que nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Pregonamos miles de varones que tampoco actuamos, ¿me entiendes? Entonces la crianza es mucho más compleja que simplemente poner límites y dar valores, porque el adolescente tiene un cerebro que no te compra eso. Es decir, el adolescente lo que te va a decir, ok, no necesitas ponerme límites, no necesitas darme valores, actúa a los límites y actúa tú los valores y demuéstramelos, no me los digas, ¿me entiendes? Y vuelvo a insistir, por eso es que los adolescentes nos complican, porque los adolescentes nos empiezan a poner en cuestión nuestros propios valores, nuestra propia historia, y se empiezan a dar cuenta que nosotros somos intrínsecamente inconsecuentes. Y Entonces, toda esa amalgama hace que al final los adultos, ¿qué es lo que optemos? Nos alejemos de ellos. ya, pero Y los cuando tú tienes, Felipe, esa coherencia, hay características en los padres que tienen esa coherencia, disciplinados, no sé qué son buenos padres, preocupados, y el muchacho tiende a rebelarse ante eso. ¿Dónde tú pones límite? ¿Hay o no hay un límite? Yo no voy a comparar los 90 o los 80 con los de ahora, porque probablemente es bastante injusto. A nosotros era de un solo grito y ya nos ponían en línea, o nos alineábamos o te alineaban, no había otra alternativa, no había plan B. Ahora a lo mejor eso no queda absolutamente extemporáneo, pero
cuánto responsabilidad tenemos en ese muchacho que hace lo que se le place en el lugar de estudio, que hace lo que se le place, o sea, ante los profesores. Hemos entrevistado esta semana a uno de sus representantes, o sea, le da lo mismo, o sea, y llaman al papá, y el papá se le guapea igual que el hijo, es decir, le sale peor, y es mi hijo y el teléfono se lo compré yo y qué tanto te metís tú. Entonces, ¿hasta dónde tenemos responsabilidad y hasta dónde el adolescente sí tiene que cumplir ciertos cánones, más allá de esa coherencia que tiene que existir? Mira, yo analicé la adolescencia desde el inicio de la historia, de antes de la Edad Media. Y una de las cosas que encontré, y otras personas han encontrado un patrón histórico desde el inicio de las civilizaciones. Y es que en toda civilización la sociedad ha tratado de controlar y domesticar a los adolescentes, y en cada intento de domesticación siempre el adolescente se ha rebelado frente a eso. Lo que demuestra, y esto es lo que dicen los históricos de la adolescencia, es que la clásica noción de la crianza basada en la disciplina en los adolescentes no existe, no sirve. Tenemos que volver a pensar otra forma. Ahora yo te voy a dar otra interpretación, que es la que nosotros vemos en nivel más profundo. Todo eso que dicen que los papás ahora le dicen a los niños que hay que hacer lo que quieran, detrás de eso hay millones de niños que se sienten tremendamente solos y no cuidados. Sí, claro. ¿Me entiendes? Sí, Porque sí. detrás de decirle a un niño, haz lo que quieras, cómprate celular, ¿qué es lo que hay detrás de eso? No hay un hacerse cargo, pero no un hacerse cargo a través de la disciplina y los límites. Esa forma de crianza ha sido súper cuestionada, y ya sabemos por qué ocurre. De hecho, sabemos históricamente de dónde viene la crianza de la disciplina. Y te tengo que decir que viene de los médicos hombres desde el siglo XVII. Es una crianza súper machista. Pero el punto es que lo que nosotros vemos, tomando lo que decías tú, es que detrás de todo ese sufrimiento adolescente, lo que hay es absoluta soledad, evitación, ¿me entiendes? Adolescentes que no se sienten comprendidos. Sí. Felipe Lecarelier, psicólogo experto en infancia y adolescencia, estudioso además del tema. Cuando ve la serie, perdona, yo no la he visto entera, pero he visto un par de capítulos. Lo que me sorprende es que los padres quedan como impactados del hijo que tienen. Pensaban que tenían un hijo perfecto, que el hijo estaba en la casa, que no salía, que era muy bueno, pero finalmente ese hijo que estaba encerrado en la pieza estaba construyendo un mundo totalmente disociado. Por eso cuando el padre se da cuenta, ¿no? Empieza a darse cuenta de las pruebas que hay en contra de su hijo, se exaspera, se cae al abismo, que evidentemente sucede, ¿no? ¿Qué pasa con esa disociación de nuestros hijos, del niño que se sienta a la mesa a comer con uno y el que se encierra después en su pieza a hacer otra vida? Bueno, para mí ese sí que es un tema, para mí fue el más importante de la serie. Esta idea de que como los papás y mamás, los adultos, no nos metemos en el mundo adolescente, nosotros construimos una visión completamente ideal y real de lo que son nuestros hijos. Y la serie, a mí, el aspecto que yo encontré más interesante es ese descubrimiento de que tu hijo no es nada de lo que tú querías que fuera, ni de lo que tú creías que fuera. ¿Me entiendes? Y eso es algo que yo te aseguro que, más allá de la cosa del asesinato, que tenía que tener ese componente bien extremo, a todos nos pasa de darnos cuenta de que de repente nuestro hijo es diferente a como nosotros queremos que sea o creemos que sea. Y eso es porque no vamos a ellos, no vamos a meternos en su mundo, en sus preocupaciones. Los adolescentes están preocupados de las parejas, el sexo, la imagen, el estatus, y nosotros no vamos a ese mundo. Y como no vamos a ese mundo, nos creamos una imagen completamente irreal de lo que nuestros hijos hacen, y tarde o temprano la realidad nos muestra de que en verdad no conocemos a nuestro hijo o a nuestra hija. Entonces creo que ese es un tema que es súper importante y muy relevante. Felipe, quiero volver a lo de las redes, porque ahí yo creo que se plantea el gran debate de cómo le hacemos. No nos manejamos en las redes al nivel de ellos, no sabemos interpretar los códigos que allí están, porque al final la red probablemente no sea el problema en sí, sino que es el vehículo por el que se genera el problema. Si el niño tiene buenos principios, si está bien cuidado, si está atento, hay cosas que no le van a gustar, hay grupos donde no se va a meter, o hay cosas que no se las va a tomar en serio. ¿Cómo tenemos esa, no sé si llamarle regulación, pero control sobre esto, lo que pasa en las redes? Allí ellos ven cosas de sexo que no están para su edad, cosas de suicidios, de maltrato a sí mismo, a otros, de abuso. Es decir, es una hoguera de cosas en general negativas, al menos desde ese punto de vista, que están presentes allí sin regulación, donde alguien da
da rienda suelta a lo más animal que puede llevar dentro y mal formado. ¿Cómo nos metemos ahí? ¿Cómo controlamos eso? Mira, hay estudios que muestran que cuando un adolescente se mete en las redes empieza a tener experiencias tremendamente desagradables, de rechazo, Sí, cosas claro. sexuales. No mencionemos la cantidad de hombres que se hacen pasar por adolescentes que son pedófilos Claro. y que están buscando. Es terrible. Pero lo que encuentran estos estudios es que muchos adolescentes, cuando tienen un espacio de cuidado, de confianza, de seguridad, de conversación, chequean con sus papás o mamás Ya. la locura que ven en las redes. O ¿Me sea, entiendes? no le penetra eso que ve. No lo absorbe. Es decir, está preparado para recibirlo. No, porque para esos adolescentes la realidad, la información que viene de la Ya. familia es mucho más válida que la viene de las redes. Pero para eso tienes que generar ese espacio. Claro. Y un espacio tan simple pero tan complejo en donde conversa con tu hijo, habla de lo que no, habla de cosas más de lo que tú decías al principio, más que lo doméstico, cómo te fue, cómo te sacaste, habla del mundo con tu hijo. Que es genial cuando uno se mete en eso. Entonces, los estudios lo que muestran es que sí, las redes son tremendamente peligrosas, pero los adolescentes cuando viven en un espacio de confianza y conversación con su familia, chequean con esos adultos la información de las redes. Y los adultos le van mostrando de que, oye, esto no lo hagas, esto es mentira, esto es súper tóxico, ¿me entiendes? Y ahí es donde tenemos muchos adolescentes que no tienen ese espacio familiar, donde ir a chequear la locura de las redes. Sí. ¿Sabes? Bueno, tenemos que cerrar contigo, Felipe Lacanenero, uno podría conversar muchísimo, así que se agradece. Alguna vez un chino amigo, maestro de acupuntura, me dijo, hay que criar a los hijos conscientes de que tienen raíz, como un bambú, una raíz firme, con la flexibilidad de moverse con el viento, no rígido, pero la importancia de la raíz, y la raíz al final es el amor, ¿no? La sensación de incondicionalidad que uno le tiene que dar a estos hijos, digo, no en consejo, sino que tener como claro, hacer consciente de que finalmente la crianza tiene que tener una raíz que permita que estos niños puedan girar y moverse, pero que nunca se desraícen en el fondo. Eso. Sí, mira, yo sé que todo el mundo hace estos diagnósticos de las redes sociales y de la educación. El diagnóstico yo creo que es mucho más grave. Los adolescentes y los niños crecen en un mundo en donde nadie los cuida, ni los protege, ni los legitimiza. Todo eso que dicen que ahora los papás hacen que los niños hagan lo que quieran, detrás de eso hay pura desconexión emocional. Es difícil ser adolescente en el mundo de hoy. También difícil ser padre y madre en el mundo de hoy, hay que decirlo. Sí. Porque como dicen algunos filósofos, hemos creado una sociedad que no permite ni criar, ni educar, ni estar bien. Felipe Lacanenero, psicólogo, experto en infancia y adolescencia, amigo aquí de Radio Pauta. Muchas gracias por esta conversación. Felipe, un placer. Que esté muy bien. Vaya bien.